Alguna gente se preocupa por el futuro. Algunos consultan sus signos, otros profundizan en el espiritismo y el ocultismo, y aún otros forman grupos políticos para cambiar a la nación. Y otros que no pueden soportar pensar en el futuro tratan de escaparse en el mundo de los espectáculos y la fantasía. Pero no hay forma de escapar a los hechos. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los científicos nos advierten que estamos amenazados por la extinción. Y no están solos en sus predicciones. Unas cuantas religiones nos enseñan que por una razón u otra, nuestra Tierra será destruida o por lo menos experimentará un cambio dramático en su estructura o estado. Siempre han habido cambios y calamidades a través de la historia. Así que, ¿cuál es la preocupación por los cambios dramáticos que enfrenta nuestra sociedad? La respuesta es simple. Estos cambios nunca han ocurrido con tanta frecuencia y severidad como en los tiempos modernos. Y nunca antes la humanidad ha tenido la capacidad de destruir la Tierra. Esto por sobre todos los desastres que siempre hemos tenido. Tomemos los terremotos, por ejemplo. Uno de los terremotos más conocidos de nuestra era moderna ocurrió en 1755 con su epicentro en Lisboa, Portugal. En unos cuantos minutos dejó 60.000 muertos. Desde entonces han habido terremotos mucho más potentes. En los últimos 20 o 30 años, Marruecos, Armenia, México, Estados Unidos, India y Algeria fueron conmovidos por terremotos con el costo de millones de vidas. El peor de todos mató a 3/4 millones de gente, hirió otro millón más y destruyó la mayoría de los edificios en un área muy poblada de China. Nuestro siglo tampoco ha estado inmune a otros desastres naturales. Bangladesh y Estados Unidos han sufrido de tornados e inundaciones de gran magnitud repetidamente, mientras que otras partes del mundo como Somalia, el Sudán, África Central, Australia han tenido sequías que destruyeron las siembras y produjeron hambruna. Fuegos forestales consumieron grandes extensiones en Australia, Estados Unidos, España y el sur de Francia. Hambrunas, consecuencia de inestabilidad política y desastres naturales, han atacado países como Eritrea, Etiopía, el Sudán, Somalia, Chad, Ruanda, Cuba y Haití. La China y la antigua Unión Soviética importan cantidades masivas de comida para compensar su deficiencia agricultural. En los países ricos se destruye el exceso de producción para proteger los precios del mercado, mientras que en el globo 250.000 personas mueren de hambre cada semana. Irónicamente, los países ricos tienen sus propios problemas como la superproducción, el exceso de siembra, de pesca y la contaminación masiva. Y así continúa la destrucción y el sufrimiento. Los pedidos de ayuda son tan frecuentes y tan excesivos que el mundo occidental sufre de fatiga de compasión. La tiranía de la guerra siempre ha estado presente en la historia, pero el siglo XX ha visto enormes avances en el arte del asesinato masivo. Después de la Segunda Guerra Mundial se fundaron las Naciones Unidas con la esperanza de prevenir derramamiento de sangre. Pero desde entonces han habido más de 250 guerras y han muerto más de 31 millones, sin mencionar los millones más en los campamentos de refugiados. And liftoff of Endeavour on America's 50th space shuttle flight. Otras de las señales de los tiempos en que vivimos es el aumento dramático del conocimiento, que se acumula a un ritmo acelerado. Previo al invento de la imprenta, se calcula que se producían unos 1.000 libros anualmente. Hoy, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos recibe más de 30.000 libros al día. No todos tienen valor a largo plazo, y la biblioteca se queda con solo 7.000 libros diariamente. Sin embargo, estos libros representan una explosión inimaginable de conocimiento. Además, un 90% de los científicos que han vivido están vivos hoy.
y su contribución de artículos científicos forma una avalancha que no puede comprender una mente humana. No solo eso, hay menos tiempo entre el descubrimiento y la aplicación del conocimiento. Pero tal vez el aspecto más perturbador del tiempo en que vivimos sea el profundo decaimiento moral que tiene nuestra sociedad. La gente es amadora de sí misma, avara de dinero y de placer, corrupta, complaciéndose en todo tipo de crimen y engaño. Los lazos del matrimonio se disuelven en nuestro derredor y muchos toleran la perversión sexual como algo normal. Cuando se toman estas cosas en consideración, queda muy claro que las cosas no pueden continuar de esta manera por mucho tiempo. Los cristianos que leen su Biblia no se sorprenden por las condiciones prevalecientes. Aunque reconocen su responsabilidad de tratar de detener la oleada de maldad, también saben que la Biblia predice claramente cómo terminarán las cosas para la raza humana. Y tú, Daniel, caminarás hacia tu fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí, en una corta oración, Daniel registra 3 eventos interrelacionados: el fin del mundo, la resurrección y el juicio. La mayoría de nosotros prefiere pensar en que el fin está lejos. Nos ahorra la tarea de prepararnos para el evento. Pero ¿cuánto tiempo más tendremos? ¿Y qué nos dice la Biblia del tiempo en que vivimos? Escuchemos a Alejandro Bullón mientras comparte con nosotros este fascinante tópico. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. El tema de hoy, como pueden ver, es el clímax de la esperanza humana. La segunda venida de Cristo es la única respuesta segura a los problemas que nuestro mundo enfrenta. En el estudio de hoy veremos los eventos finales, tal como se bosquejan en el libro de Daniel. Abramos la Biblia en Daniel 12:1. Miren lo que dice. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿No es maravilloso saber que tenemos un gran príncipe que aboga por nosotros? Muchos estudiantes de la Biblia ven en Miguel una referencia a Jesucristo. Es maravilloso y reconfortante saber que tenemos a Miguel que sale en defensa nuestra. Notemos que la última parte de este versículo nos asegura que esta es una promesa de Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador se levantará en nuestra defensa y librará a todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida y del Cordero. Pero justamente cuando Miguel trata de librar al pueblo de Dios y destruir al anticristo, se desata un tiempo de angustia cual nunca fue visto. Sin embargo, hay buenas nuevas para el pueblo de Dios. Mientras se desata este tiempo de angustia, el pueblo de Dios será protegido y preservado. Ustedes recordarán cómo Dios libró a los 3 hebreos en el horno de fuego. Recordarán también cómo Dios preservó a Daniel en el foso de los leones. En cada momento difícil, Jesús siempre estuvo con su pueblo y lo libró. De igual forma, en los últimos días, el pueblo de Dios pasará por un tiempo de angustia, pero Él nos librará tal como lo ha hecho en el pasado. Ahora vean que después de esta liberación se lleva a cabo la resurrección de los justos. Voy a leer el texto. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pablo lo expresa de esta otra forma, miren. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire,
y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que me gusta de la Biblia. Es tan clara y sencilla. Cuando Jesús vuelve por segunda vez, resucitan los justos muertos y los vivos son liberados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. La segunda venida de Cristo es una de las mayores verdades de este libro. Solo en el Nuevo Testamento se menciona más de 300 veces. Uno de los primeros pasajes que aprendí en la Biblia es el que está registrado en Juan 14, 1 al 3. Todos los cristianos lo conocen de memoria, pero lo voy a leer aquí en la Biblia. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús mismo prometió que vendría otra vez. La Biblia nos dice cómo volverá Jesús. Notemos la declaración sencilla en Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, desde vosotros, arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos versículos me dicen que Jesús vendrá por segunda vez en la misma forma como se fue al cielo. Noten que dice, este mismo Jesús vendrá así como. Eso quiere decir, en la misma forma. Los discípulos lo vieron irse al cielo. Se fue personalmente al cielo. Así que podemos esperar que cuando Jesús venga por segunda vez, será visible. También vendrá personalmente, volverá Él mismo. Al hablar de su regreso, en Mateo 24, Jesús dijo que su regreso sería un evento que todo el mundo vería. No solamente los justos, sino también los impíos. Claro está que la reacción será distinta. Los santos se regocijarán en su venida, mientras que los impíos se lamentarán. Permítanme leer esto que estoy diciendo en la Biblia. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todos verán su venida. Será un evento que todo el mundo verá. En otra cita, en Apocalipsis 1:7, dice que todo ojo verá a Jesús cuando vuelva por segunda vez, lo cual incluye tanto a los justos como a los impíos. Vean lo que dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. No hay nada secreto en la venida de Jesús. Es más, Él dijo lo siguiente, vean aquí. Así que, si os dijeren, aquí en el desierto está, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. Como ven, cualquiera que enseñe que la venida de Jesús es secreta, está equivocado, y Jesús dice que no le debemos creer. Más aún, el próximo versículo usa el relámpago como una ilustración para el regreso de Jesús. Miren cómo dice. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así como uno no puede dejar de ver el relámpago,
Así de visible y abierta será la venida de Jesús. No hay nada de secreto en el relámpago. Es más, cuando hay tormenta es imposible dejar de ver los relámpagos. Iluminan todo el cielo. Así será la venida de Jesús. Nadie quedará desapercibido. Nótese nuevamente en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses sobre el ruido que estará relacionado con la segunda venida de Cristo. Lo voy a leer. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amigos, la venida de Jesús a la cual Pablo se refiere aquí es cuando Él viene para resucitar a los justos, porque dice que lo primero que sucederá es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, el siguiente versículo, el 17, continúa diciendo lo siguiente. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ustedes ven? Al mismo tiempo que los justos muertos resucitan, los justos vivos son arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Ahora notemos que en el momento cuando Jesús vuelve para llevarse a los justos al cielo, es una ocasión de mucho estruendo y gritos. Sonará la trompeta, y no se puede sonar una trompeta en silencio. Esta es la trompeta que se usará para anunciarle a todos en la tierra que Jesús ha llegado. Hay algo especial en el sonido de la trompeta. Me levanta y me llama a la acción. En el pasado, el sonido de la trompeta con frecuencia se usaba para juntar a los soldados y para lanzarlos a la batalla. Dios va a anunciar la segunda venida de Cristo con estruendo de trompeta que levantará al mundo entero y anunciará su regreso. Entonces, los justos vivos y justos resucitados serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Como ven, cuando Jesús vuelve por segunda vez, sus pies no tocan la tierra. Ustedes recordarán cuando estudiamos el tema del milenio, que es solo al fin de ese periodo, que la santa ciudad desciende del cielo y que los pies de Jesús finalmente tocan la tierra. En ocasión de su segunda venida, al sonido de la trompeta, con aclamación, con voz de arcángel, Él invita a los muertos que salgan de sus tumbas. Pareciera que este evento será el más estruendoso de todas las edades. El silencio de los últimos 2000 años se romperá con ruido, estruendo, música, una aclamación del Señor Jesucristo. Hoy en día, en varias iglesias cristianas, hay una enseñanza que se denomina el rapto secreto. Esta doctrina enseña que Jesús vendrá en secreto. Una mañana, dicen ellos, varios de nosotros nos levantaremos para descubrir que muchas personas han desaparecido. ¿Qué ha ocurrido con ellas? ¿A dónde habrán ido? Bueno, se nos dice que Cristo ha vuelto y las raptó. Así es como muchos entienden la segunda venida de Cristo. Los que quedan entran entonces en un terrible tiempo de angustia, cuando recibirán la marca de la bestia y aparecerá el anticristo. Me parece que a ustedes les va a resultar muy difícil hacer combinar esta idea con los textos que acabamos de leer en la Biblia y que dicen que Jesús vendrá de la misma forma como subió al cielo, en forma visible y personal. Las Escrituras dejan claramente establecido que los justos no serán raptados del mundo antes que venga el tiempo de angustia final. Permanecerán sobre la tierra durante el tiempo de angustia. Pero lo más emocionante de esto es que Dios estará con ellos durante ese tiempo, así como lo estuvo con Sadrach, Mesach, Daniel y Abednego.
Dios protegerá a su pueblo durante este tiempo. Tú tal vez te preguntes, ¿por qué se enseñó y se aceptó esta doctrina del rapto secreto? Los que enseñan esta teoría creen que Dios usará a la nación literal de Israel para evangelizar al mundo. Eso significa, por lo tanto, que ya no se necesita más la iglesia, ya no se necesita que la iglesia permanezca en este mundo. Así que Dios rapta a la iglesia para dejar el camino libre para que Israel evangelice el mundo. El problema con esta teoría es que la Biblia enseña que en los tiempos neotestamentarios hay una sola venida que Dios usa para evangelizar el mundo, y esa es la iglesia. La Biblia también enseña que la iglesia será su instrumento de salvación justo antes del tiempo del fin. Por lo tanto, la idea de que Dios necesita raptar a la iglesia para dejar el camino libre para Israel no tiene base ninguna en alguna parte de la Biblia. Toda esta teoría está basada en arenas movedizas. Tal vez debiéramos recordar un poco las raíces de este rapto secreto, porque es una enseñanza relativamente nueva. Déjenme explicarles. Hay tres formas de interpretar la profecía. Cuando se estudia el libro de Daniel y su libro paralelo, Apocalipsis, debemos entender estas tres formas de interpretar. Primero, tenemos la interpretación preterista, es decir, la idea de que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado. Las profecías de Daniel en el tiempo de Antíoco Epífanes y las profecías de Apocalipsis en el tiempo de los romanos. Y por esa razón, ellos dicen, ninguna de las profecías tiene ya más valor para el día de hoy. Esa es la primera. La segunda manera de interpretar es la interpretación futurista. Esta interpretación ve todas estas profecías para el futuro, y por ende la mayoría de estas profecías no se ha cumplido según ellos. Los que proponen el rapto son los futuristas. De acuerdo a los futuristas, solamente los capítulos 1 al 3 de Apocalipsis son los eventos históricos de Apocalipsis. Pero desde Apocalipsis 4 en adelante, donde se le dice a Juan que suba para acá, ocurre entonces el rapto. Es decir, todo lo que ocurre después de este pasaje de Apocalipsis 4.1 se dice que ocurre después del rapto. Bueno, el tercer método de interpretación profética es el método histórico. Este es el tipo de interpretación que yo he seguido en todos estos programas. Este método interpreta la profecía comenzando desde los días del profeta, continuando a través de la historia y culminando en el fin del tiempo. Este método de interpretación, dicho sea de paso, fue el método adoptado por la Iglesia cristiana durante más de 2000 años. Tanto el preterismo como el futurismo son métodos de interpretación relativamente nuevos. Permítanme que les explique. Los grandes reformadores, Martín Lutero, Calvino y Zwinglio, todos ellos aceptaban y usaban el método histórico de interpretación profética. Ese método reconocía al papado como la fuerza opresora del pueblo de Dios durante la Edad Media del oscurantismo. Fue justamente esta comprensión de la profecía que les dio el valor para levantarse y darle origen a la Reforma Protestante. En la mente de cada uno de los reformadores, el papado se constituyó en el anticristo. Obviamente, a la Iglesia de Roma no le gustó mucho que los reformadores se refiriesen a ella como la gran ramera y la bestia y el cuerno pequeño. Así que la Iglesia Católica encargó a 2 sacerdotes jesuitas para desarrollar interpretaciones distintas para los libros de Daniel y Apocalipsis, para limpiar la culpa de la Iglesia Católica. Cada uno de ellos desarrolló una perspectiva distinta para interpretar la profecía.
Eleazar, uno de ellos, desarrolló el método preterista que pretendía demostrar que el cumplimiento de las profecías de Daniel ocurrieron antes de que los papas subieran al trono en Roma y que por lo tanto no se podía aplicar al papado. Por otro lado, el jesuita Rivera trató de demostrar que el cumplimiento de las profecías estaban todavía en el futuro y por lo tanto no se referían a Roma, sino a un individuo desconocido en el futuro, que reinaría durante 3 años y medio. Rivera elaboró su teoría alrededor del año 1580 después de Cristo. Entonces el futurismo, que data de la Contrarreforma, se comenzó a infiltrar disimuladamente en el protestantismo. Esto ocurrió en el siglo XIX, entre los hermanos de Plymouth, cuando una mujer llamada Margaret MacDonald tuvo una revelación en la que pretendía haber tenido una experiencia con el don de lenguas. Declaró que habría un rapto secreto. Esto se enseñó así durante muchos años, mayormente por grupos protestantes extremistas, especialmente los que se dedicaban a la glosolalia. Sin embargo, cuando se publicó la Biblia de referencias por Scofield, cuyas notas apoyaban la idea del rapto secreto, muchos otros cristianos fueron llevados a abrazar esta idea. Pero en realidad, no fue sino hasta después de la publicación del libro de Hal Lindsey, titulado en inglés The Late Great Planet Earth, que la doctrina del rapto secreto alcanzó prominencia. Hoy día, la mayoría de los protestantes han aceptado esta enseñanza, sin darse cuenta que viene de la Iglesia Católica. Pero los que enseñan la doctrina del rapto secreto, enseñan algo más que debemos considerar: que los santos no estarán en la tierra durante el tiempo de angustia y que el anticristo aparecerá después del así llamado rapto secreto. Pero noten lo que dice el mismo Daniel. Voy a leer. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel declara simple y llanamente que es durante la gran tribulación que el pueblo de Dios es liberado. La liberación no viene antes de la tribulación, sino durante la tribulación. Si recordamos de nuevo el libro de Daniel, recordaremos que Dios siempre ha provisto liberación en medio del problema y no liberación del problema. Por ejemplo, cuando los 3 hebreos fueron echados en el horno de fuego, Jesús estuvo con ellos. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el ángel estuvo con él y cerró la boca de los leones. Las historias del libro de Daniel ilustran la lucha por la cual el pueblo de Dios va a pasar en los últimos días. Daniel enseña que el pueblo de Dios pasa por medio de la angustia, pero será protegido durante este periodo de tribulación. Nótese otra referencia a las 7 plagas postreras que caen sobre el mundo antes del regreso de Jesús. Miren lo que la Biblia dice. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dios no dice que habrá liberación de las plagas, sino liberación en medio de las plagas. Habrán problemas a nuestro alrededor, pero no caerán sobre el pueblo de Dios. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, donde Pablo señala que Jesús no volverá sino hasta después que venga el anticristo. Miren lo que dice. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera,
porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El versículo 1 muestra que Pablo está hablando acerca de la venida de Jesús. El versículo 2 muestra que algunos pensaban que la venida de Jesús estaba a las puertas. El versículo 3, que el anticristo, la marca de la bestia, el asunto del 666, todo esto tiene que venir antes, dice Pablo. El punto clave que Pablo destaca en este pasaje es que el anticristo es completamente revelado antes del regreso de Jesús. Este punto de Pablo aquí está en directa contradicción con aquellos que enseñan el rapto secreto. Este asunto dice claramente que el día de nuestro recogimiento no vendrá a menos que el hombre de pecado, o sea, el anticristo, venga primero. Noten el versículo 8, lo voy a leer. Y entonces será manifestado aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ustedes se dan cuenta, sería muy extraño que el anticristo fuese destruido por el resplandor de la venida de Cristo si éste aparece solo después de la venida de Cristo. Pero hay otro versículo que debemos leer al hablar del rapto, y esto tiene que ver con la declaración de Jesús en Mateo 24, 37 al 41. La Biblia lo dice así: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres moliendo en un molinillo, una será tomada y otra será dejada. Ahora, de acuerdo a los que defienden el rapto secreto, este pasaje indica que cuando Jesús venga, una persona será arrebatada, mientras que la otra será dejada en la tierra para seguir viviendo en la tribulación. Pero el problema es que Mateo 24 no indica que aquellos que quedan en la tierra están realizando ningún tipo de actividad después del regreso de Cristo. Notemos el contexto de esta declaración que generalmente pasa desapercibida. Mateo 24, 27 al 29 hace un paralelo entre el tiempo del fin y los días de Noé. El tiempo del fin es semejante a los días de Noé. En los días de Noé, 8 personas entraron en el arca, el resto quedó afuera. Así será cuando Jesús vuelva. Unos serán tomados y otros serán dejados. Resulta que en los días de Noé y en los últimos días hay gente que queda. En los días de Noé, los que quedaron perecieron en el diluvio. En los últimos días, los que quedan serán destruidos por el resplandor de la venida de Cristo. Es más, en Lucas 17, 37, que es un capítulo paralelo a Mateo 24, dice que los cuerpos quedan para que los devoren las águilas. En otras palabras, en los días de Noé y en los últimos días, los que queden no quedarán libres para deambular vivos por la tierra. Los dos grupos serán destruidos. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que aquellos que quedan son dejados para que tengan una segunda oportunidad después del así llamado rapto secreto. El contexto de este versículo deja claramente establecido que los que quedan son destruidos. Es más, los impíos se esconden en las peñas y montañas cuando Jesús vuelve por segunda vez. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas
y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Eso es lo que dice Apocalipsis 6, 15 al 16. Así que es claro que los malos ven el regreso de Jesús. Ahora, de acuerdo a los del rapto secreto, los malos ni siquiera saben que Jesús vino. Qué contraste con la reacción de los justos que han estado anhelando el regreso de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis 19. Y salió una gran voz de una gran compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque reinó nuestro Dios Todopoderoso. ¡Qué tremendo contraste! Mientras que los impíos claman a las peñas y montañas para que caigan sobre ellos, los justos alaban y exaltan a Dios porque ha venido Jesús. Uno de los capítulos más animadores que se encuentran en la Biblia es Mateo 24. Este contiene parte del sermón que Jesús predicó en respuesta a una pregunta que sus discípulos le formularon en el día del Monte de las Olivas. Ellos preguntaron lo siguiente, voy a leer la pregunta de ellos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El resto del capítulo da una lista de señales que se manifestarán sobre la tierra antes que Jesús venga. Vean algunas de ellas. El versículo 6 dice, y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. El versículo 7 acrecienta, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. El versículo 24 continúa diciendo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Otras cosas que se enumeran en el Nuevo Testamento son las siguientes. Voy a hacer una rápida mención de ellas. La rápida acumulación de riquezas, pero al mismo tiempo pobreza extrema en la sociedad. Problemas con el trabajo. En el trabajo, empleado, empleador. Aumento exagerado del conocimiento. Al mismo tiempo mucha ignorancia. La habilidad de las naciones para destruir el planeta Tierra. Decadencia moral, aumento del crimen, búsqueda desenfrenada de los placeres, la desintegración del hogar, perversiones sexuales, decadencia espiritual, burladores ante la idea del regreso de Jesús, presión sobre los pastores para que prediquen sermones agradables. Pero en el lado positivo también hay otras señales. Un mensaje mundial anunciando que Jesús vendrá. Restauración de las verdades antiguas. Y el llamado de este mensaje al remanente de Dios, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Al percatarnos de todos estos eventos que nos rodean, sentimos que todos son señales que nos indican que Jesús viene pronto. Aunque ninguno sabe exactamente el día y la hora de la venida de Jesús, Él mismo nos dijo, cuando viereis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Vean lo que dice el texto. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Saben una cosa? Si yo les hago una visita en su casa y llego a la puerta
quiere decir que estoy bien cerca, ¿sí o no? De la misma manera, Jesús dice, todas estas cosas indican que mi venida está cerca, muy cerca. Aunque ninguno de nosotros sabe el día y la hora de la venida de Jesús, sabemos que está cerca. Esa es la razón por la que Él nos recomienda que estemos listos. Noten ustedes, Jesús está tan cercano a nosotros como la última palpitación de nuestro corazón. Si nosotros muriésemos, la venida de Jesús sería el primer evento que presenciaríamos en ocasión de la resurrección. Esa es la razón por la que se nos invita a estar listos y vivir como si su venida fuese a ocurrir mañana. Aunque la Biblia da amplia advertencia de este acontecimiento que se avecina, no se detalla el tiempo exacto. Sin embargo, es sumamente crítico que entendamos, es importante que entendamos este evento y que estemos listos para él. Así que tomemos un momento para repasar el propósito de la segunda venida de Cristo. Hemos preparado un video que ustedes deben ver ahora. Repasemos nuestro programa. Jesús dijo que el día exacto y la hora de su venida son secretos que el Padre guarda celosamente. Pero también dijo que veláramos para estar listos y luego dio un bosquejo de las señales de su pronta venida. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo el sacrilegio desolador, anunciado por medio del profeta Daniel, entonces huid a los montes. El cristianismo aún está diseminando las buenas nuevas de Jesús a todo el mundo. Hay muy pocos lugares que no han oído del nombre de Jesús. Cada día miles están aceptando la salvación ofrecida a través de él. Mientras Cristo se prepara para volver a liberar a su pueblo y a destruir al gran apóstata, el mundo se hunde en el más grande tiempo de angustia que jamás se haya visto. Cuando el enemigo de Dios y la humanidad ve que se acerca el fin, hará todo lo que esté a su alcance para causar estragos y destrucción. La Biblia describe esto como un tiempo de angustia cual nunca fue. Todos estos eventos llevarán al mundo al vértice de la destrucción. Entonces Cristo vendrá para salvar a la humanidad. A diferencia de su primera venida en Belén, la segunda venida de Jesús será el mayor despliegue de luz y sonido que el hombre haya experimentado. Durante siglos pareciera que Dios guarda silencio, pero ahora, repentinamente, Él habla, y todo el mundo quedará enterado. Cuando Cristo vuelve, los justos muertos serán resucitados y juntamente con los justos vivos serán arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Jesús dijo que su regreso sería de la misma forma que su ascenso del Monte de los Olivos más de 2000 años atrás. Ese ascenso fue visible y personal, así que podemos esperar que su venida sea de igual manera. Más aún, la Biblia dice que todo ojo le verá. Esto contradice la idea de un rapto secreto. Esta creencia común declara que Cristo regresa en secreto y rapta a sus seguidores antes del tiempo de angustia final. Pero la Escritura declara ampliamente que los justos permanecerán aquí durante el tiempo de angustia y serán protegidos por los ángeles de Dios. Aquellos que defienden el rapto secreto creen que Dios utilizará a la nación del Israel literal en vez de la iglesia como su última agencia evangelística. Pero la Biblia deja claramente establecido que la iglesia es la agencia evangelística de Dios hasta el fin del tiempo. Los que enseñan el rapto secreto también dicen que los justos serán raptados antes del tiempo de angustia. Pero Daniel deja muy claro que el pueblo de Dios será librado durante el tiempo de angustia, como él lo fue en el foso de los leones. Más aún, aquellos que enseñan el rapto secreto declaran que el hombre de pecado, el anticristo, vendrá después de la segunda venida.
cuando los justos sean reunidos para Cristo. Pero el apóstol Pablo declara inequívocamente que el día que seamos reunidos con Cristo no vendrá a menos que primero se manifieste el hombre de pecado. Y este anticristo será destruido con el resplandor de su venida. Y no es solo el anticristo el que será destruido. La Biblia dice que todos los malvados quedarán aterrorizados y pedirán a las rocas y a las montañas que los escondan del rostro de Dios. Y en ese momento todos reconocerán que lo que el mundo promovía como deseable era vacío y sin valor. Estaremos listos para esta conclusión trascendental de la historia cuando se restablezca totalmente la ley de Dios. Solo aquellos que permanecieron leales a Cristo serán recibidos en un nuevo mundo que Él ha preparado para ellos. Amigos, ya están a hora de ir para casa. La noche de este mundo está demasiado fría y oscura. Basta de enterrar nuestros seres queridos. Basta de ver sufrir tanta gente inocente. Basta de ver tanta violencia e injusticia. Es hora de ir para casa. Jesús está volviendo. Con razón Pablo le llama a la segunda venida la bienaventurada esperanza. Yo creo que la cosa más importante que nosotros podemos hacer es estar preparados para esta ocasión. ¿No creen ustedes? ¿Por qué no tomamos un pedazo de papel ahora y escribimos nuestra decisión? Escribe lo siguiente: Señor, ayúdame a estar listo para tu pronta venida. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque este mundo no es nuestro hogar. Muchas gracias porque tú has prometido que Jesús volverá para llevarnos con Él. Que esa bendita esperanza anime nuestro vivir diario. Bendice de una manera especial a las personas que están estudiando con nosotros y están tomando decisiones de valor eterno. Sé con ellas cada momento de su vida. En nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro próximo programa es un programa que te hará pensar mucho. Lleva por título La marca de la bestia o el sello de Dios. Todo mundo recibirá la marca de la bestia o el sello de Dios. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Quién la recibirá? Estoy ansioso por compartir con ustedes este mensaje de vital importancia. Hasta la próxima entonces. Un grande abrazo para todos y que Dios los bendiga.